Bienvenidos a esta nueva cita con Tribuna Ciudadana. Gracias por asistir y gracias también al Club La Nueva España por acogernos. Y, lógicamente, gracias muy especiales a nuestro invitado, Javier Las Heras, a quien le agradezco muy sinceramente el que aceptase la invitación de volver aquí a la que sigue siendo su casa, pero que en su momento fue más casa todavía porque fuiste también directivo de Tribuna Ciudadana, sí, hace ya unos cuantos años. Con este acto de hoy y con la presencia de Javier iniciamos una nueva edición del ciclo La Huella del Tigre, la 10ª, que, como saben todos ustedes, es una actividad paralela al Premio Tigre Juan que cumple este año 47 años de vida. Hoy, además, también es un día especial porque es el Día Mundial de la Poesía, que fue auspiciado en su momento por la UNESCO en su 30ª Conferencia General de París en el año 1999, que tenía como objetivo apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Pues nada mejor que iniciar esta actividad de nuestro certamen literario, de nuestro Tigre, en este día, que también es el inicio de la primavera, esa estación que es posiblemente la más poética también, con el protagonismo del género literario por excelencia, que es la poesía, y de la mano de un poeta como Javier Las Heras. Decía Gabriel Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro y en los tiempos que corren, donde estamos constantemente hablando de armamento, de rearme, de guerras, hay un clima de polarización excesivo, pues ojalá sea la poesía ese arma cargada de futuro, de un futuro mucho mejor y con más entendimiento. También decía Rabindranath Tagore, la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Ese universo que tiene que buscar y además debe buscar la paz. Javier Las Heras nació en Don Benito, provincia de Badajoz, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y funcionario de carrera del Principado de Asturias, habiendo sido responsable en su Consejería de Cultura del Programa de Promoción y Difusión de Lectura y de Literatura Literástura. Por él pasaron más de 50 autores asturianos y otros tantos españoles, participando en conferencias y mesas redondas en institutos, casas de cultura, encuentro con escritores, tanto de carácter local, regional y nacional, que cada año se realizaban en la Biblioteca de Asturias, la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala. También dirigió y coordinó 2 encuentros internacionales de jóvenes escritores en Oviedo, así como 2 libros más que contenían la intervención de los participantes. Como consecuencia de todo ello, pues conoció y trató a muchísimos autores. Yo tengo aquí una relación extensísima, podemos decir, bueno, pues, Gustavo Bueno, Jorge Ordaz, Manuel Herrero, Jaime Herrero, John Juaristi, Andrés Newman, Ricardo Menéndez Salmón, Cristina Fernández Cuba, Juan José Barral, Fernando Fonseca, en fin, muchísimos escritores que conoció en su momento gracias a estos encuentros. Además, en el año 2008 fue comisario en la Biblioteca Pública de Asturias de la exposición bibliográfica Lúcido Ángel, así como coordinó también su catálogo Lúcido Ángel, Ángel González, 1925-2008. Precisamente ahora, este año, celebramos los 100 años de vida del gran poeta ovetense y, además, gran amigo también de Tribuna Ciudadana. Javier también fue miembro fundador de la Asociación de Escritores de Asturias en el año 2000 y fue su presidente desde su creación hasta el año 2006. Desde el año 2007 hasta el 2013 dirigió y coordinó junto con José Havel la edición de la revista digital Literarias de la Asociación de Escritores de Asturias. Junto a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación crearon los encuentros literarios de Pravia, así como los premios de la crítica de Asturias. Ha sido coeditor junto a Jorge Ordaz y Fernando Fonseca del libro homenaje al Ulises de James Joyce, titulado Ulises Redux, publicado por Luna de Abajo en el año 2022.
También fue autor de su último capítulo y además en la actualidad es maestre y caballero de la Orden de la Calle Ulises. Vive en Oviedo, aunque dice que también en cualquier momento puede vivir en otro lugar. Tiene un blog, javierlaseras.com, y pasando a su faceta como escritor, ha publicado hasta la fecha 5 libros de poemas y 3 novelas. Dentro de su poesía, su primer libro, Poemas, recibió el Premio Asturias Joven de Poesía en el año 1990. Con La paz definitiva de la nada de Martín Huarte obtuvo el Premio Feria del Libro de Madrid en el año 99. En marzo de 2008 apareció Fundición en Algaida Editores. 10 años después, en el año 2008, la editorial obetense Luna de Abajo publicó El cielo desnudo y finalmente, dentro de sus publicaciones poéticas, Una noche o la mecánica corrosiva de los cuerpos celestes, que consiguió el 40 Premio Ciudad de Jaén. Yo le tengo especial cariño porque yo soy de Jaén y entonces, bueno, este libro, buena gente, ¿verdad? Muy buena gente. Años después, en el año, publicado este último libro por Hiperión. En cuanto a novelas, Javier Lasera se estrenó con El amor inútil en el año 2004. En el año 2016 se alzó con el 43 Premio Ateneo Ciudad de Valladolid por el thriller Las mujeres de la calle La Luna. Y en el año 2022 publica Entra sin miedo en la luz más antigua, estas 2 últimas obras publicadas por Algaida. Además, ha colaborado en muy variados libros de poesía y relatos compartidos. 2 de ellos, Cuéntame un cuento y Cuéntame otro cuento, fueron fruto de su dirección, edición y coordinación cuando precisamente fue directivo de Tribuna Ciudadana en torno al año 1995 aproximadamente. Un poquito antes. Ha escrito, reseñas, artículos literarios, ha participado en muchísimos actos de todo tipo literario, encuentros, lecturas, etcétera, etcétera. Y yo creo que con esto, más o menos una semblanza de Javier le hemos dejado. A partir de ahora, él tiene la palabra y te dejo con el público. Muy bien. Se me oye, ¿verdad? Sí. Pues sí, efectivamente. Fui miembro de esta Tribuna Ciudadana. Yo recuerdo cuando los actos se hacían en Cajastur, en el Salón de Actos. Por aquel entonces conocí a Lola Lucio, a Juan Benito Argüelles, a José María Lasso y, bueno, a partir de ahí a muchísimas más compañeras y compañeros. Y a mí Tribuna Ciudadana lo que me enseñó es a ser ciudadano, sobre todo, a participar. Si a mí algo me parece Tribuna Ciudadana, si algo aprendí cuando empecé, pues hace ya muchísimos años, 45 años, han dado para mucho. Y es verdad que Tribuna Ciudadana lo que me enseñó y lo que creo que enseña es que la participación es democracia. Y la democracia a través de la cultura, una cultura que tiene que estar inevitablemente siempre en números rojos si queremos que sea una cultura independiente. Eso me lo ha enseñado Tribuna Ciudadana. Y claro, no puede ser de otra forma que esté agradecidísimo. Estoy a vuestros pies completamente por esta inesperadísima. Todavía sigo perplejo de que me hayáis invitado a esta Huella del Tigre. Y gracias por tu presentación. Me trataron muy bien en Jaén, en tu tierra. Tuve barra libre, o sea que fantástico todo. Y además Iñaki Gabilondo me preguntó incluso. O sea que Asturias, paraíso natural, Jaén, sí. Paraíso interior. Pues ya está. El lema. Pues ya está, todo dos unido, paraísos. Todo unido. Sin más, voy a hacer una... Como no sabíamos que era el día, cuando Javier me lo propuso, ninguno de los dos caímos en que hoy era el Día Internacional de la Poesía. Y bueno, según fueron andando los días, tal y como estaba planteado el asunto, tuvimos que cambiarlo un poco. Así que esto va a consistir en una intervención aproximadamente de unos 20 minutos. Como ya saben, Nabokov decía que él pensaba como un genio, escribía de una manera muy distinguida, pero hablaba como un niño. Es mi caso, no en el caso de que yo soy ni Nabokov ni un genio, pero sí hablo como un niño y por tanto me he traído mis deberes hechos y lo voy a leer. Y después pues leeré unos poemas. El título de esta presentación es Non finito, lo inacabado. Ciertamente, y a la velocidad que vivimos, cada vez es más complejo
aportar respuestas, así que intentaré trasladarles algunas dudas y preguntas sobre este oficio de llamas y nieblas que es la escritura. Vamos allá. 1. Viaje e identidad. Hablando desde un punto de vista poético, que mi vida iba en serio, empecé a saberlo cuando leí el libro Obra poética escogida de León Felipe. Lo compré por el placer que me causó en un bar aledaño a la Facultad de Historia oír a una compañera de filología recitar los poemas del Zamorano, aquel que no buscaba el verbo raro ni la palabra extraña. Además, la muchacha nos recitó unos poemas de Walt Whitman, de quien compré Hojas de hierba, traducido por Jorge Luis Borges. Estos fueron mis 2 libros iniciáticos. Con ellos sospeché que tal vez la poesía me proporcionase lo que entonces buscaba por otros medios, expresarme. Verán, yo nací, como bien has dicho, en un pueblo de las Vegas Altas de Extremadura, en Don Benito. Me gusta decir, no sin sorna, que soy hijo del Plan Badajoz, aquellos planes del dictador, de los gobiernos del dictador. Pues a este se debió que mis padres fueran a vivir allí. No había pasado un año cuando mi padre se trasladó a Avilés a trabajar en la siderúrgica Uninsa, buscando mejores condiciones económicas. Al año, urgidos por las necesidades de 4 hijos, la familia afrontó el traslado a Cartagena. Bastaron 4 años para recalar en Sevilla, añadir un vástago y otros 9 años más para cruzar la península de sur a norte, y como en un eterno retorno, aterrizar en Ranón y trasladarnos a un Oviedo ensimismado de fachadas tristes, una Vetusta húmeda y fría, una Pilares que mi recuerdo me decanta, lluviosa y como de antigualla. Con el tiempo y algunas lecturas entendí que esta ciudad anunciaba otra más cercana y que, cual árbol misterioso, hundía sus raíces en la guerra civil. Una ciudad y una guerra civil que muy bien describió José Abello en sus obras La subversión de Betty García y Jugadores de billar. Como dicen en Portugal, a páginas tantas, toda ciudad se va haciendo más cierta a través de las ficciones de los autores, postergando las volanderas páginas de nuestra memoria. No hay más amor a una ciudad que admirar su arte y su cultura. Entenderán que cuando contaba a amigos o compañeros este periplo familiar, me preguntasen si mi padre era guardia civil o militar, que mi padre era un perito agrícola, que alguna vez trabajó de agrimensor y cuyos conocimientos técnicos le sirvieron para trabajar en diversos puestos. Uno de ellos consistió en calcular los metros cúbicos de tierra movidos para la construcción de la autopista del Huerna. Sí, esa autopista que cada vez que la cruzo es como si me hicieran una autopsia en vida, pues el quehacer de esa obra formó parte del día a día de mi familia durante años. Ciertamente no trasegué bien el cambio de una ciudad como Sevilla, asfixiante de luz, a otra como Oviedo, centellada de lluvia y hollín. Pero como escribió Albert Camus en El derecho y el revés, el sol que reinó en mi infancia me libró de todo resentimiento. Y es así que hoy vivo cualquier ciudad de Europa con la conciencia de estar en casa. Tal vez por esta desmembración temprana, en mi primer libro publicado en 1990 se podía leer el siguiente pequeño poema. Ya que no tengo patria ni lugar alguno por el cual alzar mi voz, ¿te importaría fueras tú mi territorio? Luego escribiría 3 novelas, y en todas ellas el viaje forma parte del artificio, hasta ser protagónica en la última, titulada Entra sin miedo en la luz más antigua. Esta es una historia de amor por Europa y Europa, que puede leerse como una suerte de paisaje literario. Pero también contiene otros paisajes que es adecuado rescatar en estos tiempos nefastos. En ella se habla de una Unión Europea indecisa, lenta en lo político y débil en lo militar, con escasa influencia en un mundo hecho a la medida de la realpolitik. Una Europa tan imposible como necesaria que atrae a muchas y variadas gentes no solo porque anhelen nuestro estado del bienestar o nuestras libertades, también por nuestra forma de entender y disfrutar la vida. En fin, mi vida es viaje y yo soy yo y lo que, orteguianamente hablando, me encuentre en la curva siguiente. Una curva que en su propia curvatura se ramifica sin aviso, obligándome a tomar decisiones irreparables, a procrastinar otras y, lo que me resulta más inquietante, a asumir las paradójicas como si viviera varios tiempos a un mismo tiempo. En efecto, el eco borgiano del jardín de senderos que se bifurcan es inevitable e innumerable.
puedo decir, sin que sirva de precedente, que mi identidad es similar a la del propio protagonista de mi última novela. Dice el escritor Ulises Cruz: lo constato, yo siempre he sido un extranjero. Quizás sea esta la mejor forma de sentirse de algún sitio, una identidad que nos impone, que vive sin esencias, una luz siempre con distinta llama, un fuego que guardar. En efecto, ese soy, un extranjero, etimológicamente el no inherente, el adventicio, el extraño. Y si alguien me apura, soy un hombre europeo que escribe, un ser en movimiento perpetuo, provisional, con lo que esto tiene de condena y de consuelo. Sin esta definición rompería la armonía de mi existencia. Y por estos motivos concibo mi escritura como un viaje hacia el arte de la literatura, deseando germinar libremente, aun a riesgo de que la floración se agoste o acabe en adefesio. 2. Un hombre que escribe. Ojo, un hombre que escribe y no un escritor. Es conveniente señalar la diferencia, conocer el lugar que ocupamos. Atención. Yo no soy un escritor comme il faut, como solía rematar a la francesa la pijería intelectual española, y no solo catalana. Ni siquiera soy un novelista, a pesar de haber escrito 3 novelas. No, porque no me dedico profesionalmente a ello. Y además, porque la palabra escritor se aparea con intelectual, y yo no lo soy. Ahora bien, cuando escribo, estoy obligado a hacerlo, si no con los mismos medios que los profesionales, sí al menos a usar con igual pericia las herramientas del lenguaje y, por supuesto, con la mayor ambición y actitud, mayor incluso que cualquier profesional. Y es este aserto, tener la máxima ambición, lo que convierte mi escritura en un lío monumental. Porque yo no escribo para consolarme, ni para ligar o hacer una revolución, y menos aún para epatar donde ya no queda ni un palmo que transgredir, nada ni a nadie. Y tampoco para llenar mi cuenta corriente. Si lo hubiera hecho por alguno de estos motivos, mis palabras hubieran tomado otros derrumbaderos y derrotas. Sépase, pues, que yo siempre he querido expresarme. Pero no lo supe con certeza hasta que apareció alguien para socorrer el escalofrío de mi intemperie. Félix Grande inicia su poema Mudo que rompe a hablar de la siguiente manera. He querido expresarme. Toda mi vida he querido expresarme. No tengo otro destino, otro afán, otra ley. Tras estos versos y muchos otros que leí, entenderán que, si no me considero escritor y ni siquiera novelista, no cometa ahora el delito de considerarme poeta. Sé de lo que hablo. 2500 años de literatura me vigilan. Pero hay autores que prefieren llamarse así y tienen mi mayor consideración. No así quienes se cuelgan el marbete como operadores ventajistas. Yo prefiero que el atributo me lo escupa cualquier lector desde su imperial soledad, como aquel espectador que en el silencio estremecedor de una seguirilla cantada por Camarón de la Isla le espetó: «Hijo de puta, qué bueno eres». Pero claro, nada de esto es obstáculo para no arrostrar, para no afrontar qué es para mí la escritura. Ya desde mi primer libro me rodeé por poéticas e intenciones. Permítanme destacar un poema. Dice así. Una bella mujer me dijo: «Tu estudio es un burdel». Y las palabras se hicieron putas. Tomaron mi mesa al abordaje cual si barra de bar fuera y yo, atónito aún, las invité a beber conmigo. Todo fue bien hasta la hora de pagar. Ni un duro. Llegó el chulo del lenguaje y tras colosal paliza, de patitas en la calle. Mi venganza, usarlas y tirarlas. Me temo que este poema hoy sería víctima de la cancelación, pero el tiempo pasa, me sigue gustando y no cesa de ayudarme para definir qué es esto de la escritura. Sí, algo así como una arrogante Babel donde el precio a pagar puede ser muy alto. Un juego muy serio de palabras que, como en la ebriedad inmensurable de las cárceles de Piranesi, las escaleras infinitas de Esquer o las piezas de un puzzle maldito no acabarán de encajar, o que si encajan de una manera, bien pudiera suceder que encajasen de muchas otras, o, quién sabe, hasta imposibles de encajar. Es decir, palabras en un modo excitante y abrasador,
pero non finito, inacabado. Palabras, como dijo el poeta, atónitas y dispersas al encuentro de la perfección, en un camino donde se arriesga y uno puede desbaratarse, como ocurre en el malogrado del austríaco Thomas Bernhard. Pero, atención, además de conocer esa especie de espacio que ocupo, al decir de Georges Perec, es necesario hacer hueco a la verdad, porque si no soy escritor, ni novelista, ni mucho menos poeta, entonces, ¿qué carajo hago aquí? ¿Qué es lo que soy? A los 26 años gané mi primer premio y publiqué mi primer libro. Disfruté de un pequeño éxito. Un día, un empresario de la noche ovetense me propuso concederme una placa que, al igual que sucedería con otras personas, destacaría mis méritos. Entre esas personas estaba Carlos, jugador del Oviedo y de la selección española de fútbol. Nos entregaron el galardón una noche en una discoteca donde disfrutamos de un palco con vistas y de barra libre. La presentadora nos iba nombrando y éramos recibidos en la pista como estrellas del rock and roll o del cine. Recibimos la placa y cada cual dirigió unas palabras al respetable. Apenas recuerdo lo que dije, pero todavía oigo nítidamente las voces de algunas chicas que desde la oscuridad y amparadas bajo la brillantina dijeron: «Oh, qué bonito, es un poeta», sin comentarios. Años después, cuando quien ahora es mi mujer y yo decidimos vivir juntos, hube de recolocar mis objetos privados. Hice expurgo y guardé aquella placa sobre alguna carpeta en la parte baja de un ajado aparador. Por entonces, mi mujer tenía un gato. Yo, la verdad, no le hacía demasiado caso, al gato quiero decir, por mucho que ronroneara o se restregara en mis calcetines. Un domingo, al regreso de una escapada de fin de semana, el gato no aparecía. Pero mi mujer, perro de presa, lo encontró dentro del aparador. Sin duda, una desvencijada cerradura le franqueó la entrada y allí estaba, dormitando tan a gusto. Mi mujer lo sacó y se encontró la faena. Twister, que así se llamaba, el felino, había depositado sobre aquella placa que conservaba orgulloso un escuálido zurullo en forma de bretzel, esos pequeños lazos salados pávaros. Y para mayor inri, podía apreciarse un impreciso contorno, sin duda la reseca micción del menino. Mi mujer, como ustedes, se rió, yo también, y mirándola a los ojos le dije: «Mira, ahí tienes la mejor crítica que me han hecho nunca». Se lo juro, ocurrió así. Lo peor fue que tras adecentar la placa, aún podía leerse el siguiente texto, en cursiva: «A Javier Las Heras, promesa literaria». Señoras y señores, háganse cargo. He aquí la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad de todo este lío monumental de ambiciones y de palabras. Esto es lo que soy, una promesa literaria, un non finito metido en un bucle hacia su eterno retorno, intentando a cada línea que escribe tocar siquiera con la yema del dedo eso que llaman arte, la unión de lo conceptual con lo concreto. O, visto de otra forma, yo sería una variante sin duda mucho menor de ese Ulrich protagonista del Hombre sin atributos de Robert Musil. Es decir, tengo capacidades para ser un novelista o un poeta, pero hoy por hoy soy consciente de la inutilidad de usar estos conceptos. Me apunto huérfano a la privacidad activa y, en conclusión, prefiero que el tiempo hable. Y 3, non finito. Cada obra de arte existe a su manera. Pero aquí y ahora me interesan aquellas que lo son a pesar de haber quedado inconclusas o imperfectas, no acabadas. Y no debido a un arrebato narcisista por melancolía o falta de presupuesto. Un ejemplo no literario, pero que viene al caso, por lo del Tigre Juan, sería el cuadro de Joaquín Sorolla, el retrato de Mabel Rick, la mujer de Ramón Pérez de Ayala. Inacabado el cuadro por la muerte repentina del pintor. Pocos, supongo, dirán que no es una gran obra. Otro ejemplo de distinta naturaleza sería la obra maestra desconocida, en donde Balzac narra la feroz búsqueda de la perfección por parte del pintor Frauenhofer, quien mostrará su obra convencido de la maestría de la representación de su María egipciana. Sin embargo, un joven pintor y su maestro, Porgus y Poussin,
cuando consiguen contemplar la obra, llenos de perplejidad, no ven sino una confusa multitud de líneas y colores. Solo al acercarse lograrán observar un pie descalzo. O bien, la sobresaliente obra de Gustave Flaubert, titulada Bouvard y Pécuchet, en la que dos hombres son el ejemplo de la imposibilidad y el absurdo de sintetizar la totalidad de la vida. Usé sus nombres, Bouvard y Pécuchet, en mi novela Las mujeres de la calle Luna, como un negativo complementario del protagonista, el comisario Horacio Danglars. Un hombre a punto de jubilarse, que tras la muerte de su mujer, la incomprensión de su hija y las investigaciones criminales sucesivas, se sabe cada vez más insensible, decepcionado y oculto, tanto que no alcanza a entender el significado de los libros de haikus que leía su mujer y que, frustrado por no alcanzar su alma a través de ellos, los hace desaparecer en un auto de fe muy personal, convirtiéndose él mismo en una obra inacabada, incapaz de volver a unirse a su mujer, a la que sigue amando, incluso después de su muerte. Pero atiendan, ¿qué autor no ha asistido al hundimiento de su propia obra tras asistir al apunte eufórico, al placer inicial de unas palabras en una servilleta, en una multa de Hacienda, o sobre un telegrama como esos manuscritos de los que emanan los microgramas de Robert Balser, de trazo tan apretado y abreviado que parece reflejar el mismísimo vientre del autor, la inmensidad intestinal de la propia escritura? Como dejó escrito Goethe en los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, los principios son siempre deliciosos. El umbral es el lugar de la expectación. Yo mismo tengo un par de docenas de libretas llenas de proyectos y anotaciones de versos y párrafos. Un almacén de escritura incluyendo páginas en blanco que delatan a un tiempo tanto lo inacabado como la tentativa provisional de llegar a un universo que aloje todas las historias. Ese infinito caótico que ya no sé si es posible o imposible. Pero claro, con el Aleph hemos topado y esto ya son palabras mayores. El profesor obetense Rodrigo Guijarro, en su obra Surcos Sonoros, y a propósito de la estética de lo inacabado, cita a Giorgio Agamben. Dice el texto. Lo leo despacio. Toda obra escrita puede verse como el prólogo, o más bien el molde roto, de una obra nunca escrita, destinada a no escribirse nunca, ya que las obras tardías, que a su vez serán los prólogos o los moldes de otras obras ausentes, solo representan borradores o máscaras mortuorias. Es esta idea de obra como borrador, en tanto inapelable destino, la que me interesa, pues apuntaría, y no sin acierto, a que no solo la obra no existe, tampoco su perfección. A menos claro está que el borrador, el apunte o lo inacabado puedan considerarse el mismísimo trino y uno de la perfección. Pero entonces, si la obra está destinada a ser un esbozo, ¿para qué escribir? ¿Por qué seguir insistiendo? Mis libros, estos libros de los que ha hablado Javier, son prescindibles. Tal vez, y visto con mucha indulgencia, mi escritura sea eficaz y a veces, un par de veces tal vez, transmita el brillo por conseguir lo inalcanzable. Dicho sea al paso, en demasiadas ocasiones lo inalcanzable no es otra cosa que el reconocimiento de los lectores y de la crítica especializada. Y ya saben ustedes los límites que cualquiera puede traspasar en su oficio por el simple hecho de considerarse injustamente valorado. Yo conozco a muchos letraheridos que se consideran injustamente tratados. Por cierto, qué precisa y preciosa expresión catalana, lletra ferit, letraherido. Pero no nos perdamos. Es obligatorio saber para qué sigo escribiendo, intentando alcanzar ese numen fascinador y misterioso de la literatura. Como bien saben ustedes, existe una escritura destinada al noble arte del entretenimiento y otra a alcanzar el arte de la literatura. Es esta última la que a mí más me interesa, pero sin olvidarme de la otra. Es obvio que una suele estar más cerca de la fama y la otra del fracaso. La fama, que no el éxito, tiene la máscara del héroe actual y suele conllevar el relumbre del dinero. Pero la fama puede llegar a ser muy cabrona. El caso de José Ángel Mañas es elocuente.
Por el contrario, el fracaso no es sino la máscara mortuoria de la que hablaba anteriormente Agamben. Y es aquí cuando la palabra fama sale de mi ecuación y el fracaso y el éxito, léase el reconocimiento, se dan la mano para tener su propia existencia literaria, una existencia literaria que crea una dimensión propia que me protege del tiempo y el espacio en que vivo. En conclusión, y además de para expresarme y así estar en mí y ausentarme de mí, escribo en primer lugar para alcanzar el arte a través de las palabras. Este es un reto tan inagotable como agotador. No se acaba nunca. Segundo, escribo con devoción y temperamento para que quienes me lean comprendan y sientan, pero sobre todo para que vean. Esto también tiene sus matices, pues es imposible llegar y gustar a todo el mundo. Y tercero, conocida la aleación indestructible de la vanidad de todo aquel que escribe, confieso que me atrae pensar en la posteridad, en cómo serán recibidos mis libros más allá de mi muerte. ¿Acaso no pactaría con Mefistófeles para ver mis libros reeditados, estudiados y colocados en las mejores avenidas de la República de las Letras? No creo estar solo si digo que albergo la magra esperanza de que algún libro mío valga en el futuro algún que otro maravedí, o 2 cucharillas de plata, que esto fue lo que recibió Miguel de Cervantes en 1595 como premio en un certamen menor de poesía en Zaragoza. Quizá me excedo. Me conformaría con que algunas palabras mías fuesen recordadas. Y si pienso, imagino la posteridad, es porque tengo un pasado y un acendrado respeto por la tradición. Sin tradición no hay nada. Y es que si tengo alguna posibilidad de que esas palabras me sobrevivan, será debido a que he sabido copiar a los clásicos y a otros grandes autores sin que se note demasiado. Y esto sí que es verdad del todo. Podría continuar hablando de mis otras formas de lo inacabado, de los trabajos frustrados, de las obras sin salida, de los folios suicidados en la papelera, de los versos recortados, de las palabras silenciadas, de la autocensura o, por ejemplo, de mi heterónimo, Martín Huarte. El heterónimo es la alteración de la conciencia, un desdoblamiento de la personalidad que tan magistralmente viviera y escribiera Fernando Pessoa. Pero ya no debo alargarme. Permítanme que vaya recogiendo estas ramas que distraídamente se me han ido cayendo en este cuidado jardín donde ustedes disfrutan de la mejor cultura. A buen seguro, y al igual que los trazos emborronados en la obra maestra desconocida de Balzac, no habrán apreciado ustedes sino un montón de palabras confusamente encerradas en unos cuantos párrafos de líneas extrañas que forman un muro de escritura. Ya lo siento, les he dejado todo esto perdido. Prometo recogerlas enseguida para que puedan hacer con ellas un fuego esta noche. Si no les calienta, al menos espero que ahuyente por unas horas las fieras que siguen al acecho. Miren, allí está la ramita de mi identidad y justo al lado esa otra del viaje y el eterno retorno. Ahora mismo voy por ellas. Y anda, mira que dejarme allí al fondo esas ramas del don y la astucia de los clásicos y todo ese rimero de retamas que he olvidado sobre esos parterres y que me recuerdan ese poema de Leopoldo María Panero que alude a la triple nada, imaginación, escritura y lectura, y que al boquear el poema remata diciendo que la nada no es vacío sino amplitud de las palabras, sabiendo que nada se ha escrito ni se escribió nunca, y esta es la cuádruple forma de la nada. Bueno, solo decirles, mientras me alcanzo ya a recoger la última de las ramas, que según va pasando el tiempo celebro cada vez más algunas pequeñas grandes cosas. La muchacha del tren que sueña y aprende mirando por la ventanilla de un libro. El grito valiente contra la política que nos aliena. La belleza del amor en un hospital cuando entran 2 y salen 3. Y el dolor del amor cuando entran 2 y solo sale 1. La alegría de los árboles cuando se posan en sus hojas letras de nieve, tan cálida. El eco de un teatro antiguo donde las nalgas de todos nos delatan. O la música del silencio en una calle de Nápoles por la que paseé con ella de noche y donde me hundí en sus ojos para siempre. Al amor, dijo don Antonio Machado, le sienta bien su poquito de exageración. En fin, igual van a tener que echarse una manta esta noche, ya lo siento. Quizá mi única verdad sea esa rama del fondo. ¿La ven? Allá al fondo. Es la poesía,
que me salva de la irrelevancia. Y esto no sé cómo explicárselo. Solo sé que la poesía es la llama y la niebla de la lucidez, y es aliteratura, porque es vida. Es la palabra que tengo, la que habito, y la vida me va en ello. ¿De qué, si no, iba yo a molestarles con estas yescas y fatigas? Como escribió Joseph Conrad, el arte es largo, la vida es corta y la verdad muy lejana. Discúlpenme, han sido muy amables, ya me voy, mantengan la calma, prendan fuego estas palabras y mañana ya verán, todo volverá a nacer. Gracias. Bueno, a mí lo que me viene a la cabeza es cuando decías que habías disfrutado de un pequeño éxito, cuando te dieron aquella placa, y en aquella placa pues hablaba de que eras una promesa literaria. Y tú dices que todavía sigues siendo una promesa literaria. Yo creo que después de esta charla, en fin, de estas palabras que has pronunciado, pues yo creo que de promesa literaria poco, porque incluso esta misma charla está llena de literatura, llena de buena literatura, de palabras hermosas. Entonces yo quisiera preguntarte, y ya podemos empezar un pequeño diálogo, ¿verdaderamente tú te consideras todavía una promesa literaria o cuando ya has recibido reconocimiento, bastantes reconocimientos, yo creo que ya de promesa literaria? Ya. Bueno, pero tú sabes mejor que nadie, porque esto es aplicable a todos los oficios y profesiones, que hablar de uno, hombre, no es de muy buena educación. Lo que ocurre es que a mí me cogió muy desprevenida esta propuesta. Yo hablo de mí, no he hablado de nadie, pero creo que se puede entender bien que como seres humanos que somos y habitamos la misma condición humana, todos somos siempre, de alguna forma, un proyecto. Nunca nos acabamos. Y esto conectaría también con una idea que después expondré casi nietzscheana, ¿no? Del eterno retorno. Siempre nos estamos haciendo, siempre hay que volver a trabajar, siempre hay que sacar el pico y la pala, porque que uno tenga un reconocimiento en un momento determinado no significa que luego lo vayas a tener, ¿no? En economía creo que se dice algo así como que beneficios pasados no aseguran beneficios en el futuro, ¿no? Algo así. No sé si hay alguna economista en la sala que me corrija, que me lo diga. Pero, bueno, uno escribe y evidentemente he dicho, pues no soy un escritor en el sentido. Cuando yo empiezo a conocer la literatura, conozco la literatura del siglo XX, donde los escritores eran personas intelectuales a las que su opinión se les tenía en cuenta, porque además tenían opiniones, no tenían respuestas. Nunca un intelectual tiene respuestas, lo que tiene es muchas dudas y muchas preguntas que lanza la sociedad, ¿no? Para que se conciencie la sociedad. Yo me crié ahí, igual que en Tribuna Ciudadana, cuando empecé a ver cómo pasaban por aquí todos los políticos y los grandes autores que han pasado por Tribuna Ciudadana. Es verdad que después se ha democratizado todo mucho y que, bueno, pues con las redes sociales, digamos que la vanidad ahora es extrema. Bueno, lo único que he querido decir con este pequeño y breve texto es que debemos intentar, yo el primero, poner los pies en el suelo, ¿no? Bueno, estamos en el Día Mundial de la Poesía y yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharte y que nos leas algunos de tus poemas. Pues yo encantado. Voy a hacer un pequeño viaje por los 5 libros de poemas que tengo desde el año 1990. El primer libro se publicó por el Principado de Asturias, del Servicio de Publicaciones.
me lo presentó un amigo, Mauro Blanco, que también me ayudó y muchísimo en aquel proyecto que decías al principio de Literastura y que movió a muchísima gente, a muchos autores por institutos, casas de cultura y encuentros. Este libro, bueno, pues era la gran ilusión que puede tener un chaval de 26, 27 años, que era lo que tenía yo entonces. Está trazado por las lecturas iniciales de, qué sé yo, pues de Vicente Alexandre, de Blas Otero, con pequeñas gotas de Jorge Luis Borges, de William Blake, de qué sé yo, pues ¿cómo se llama? De Cioran, por ejemplo, ¿no? Voy a leer el primer poema que publiqué. Va sobre la luna. ¿Quién no ha escrito sobre la luna, no? La luna sangrante de Quevedo, la Blue Moon, la luna de Borges, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no creo que haya poeta que no haya pensado, ni poeta ni ser humano que no haya mirado a la luna y haya pensado algo, ¿no? de ese cuerpo celeste. Esta es una luna más sensual que otras lunas. Dice así: la luna, convexa e incalculable, quimera nocturna del corazón amante, pasea por las ventanas de los ojos grandes y sensuales hasta que la sangre alada reclama su presencia por los límites de un cuerpo pasional, como roja lengua mojada. La redonda, la blanca y descolgada, asoma el hombro pálido, desnudo, y se enreda entre las puntas de los dedos claros, remotos y salvajes, como caballos desbocados sobre el tenue musgo húmedo para resbalar, trepar y agitarse, envuelta en frescas llamaradas veloces. Súbito escorzo lunar que llega hasta la garganta con rumor dulcísimo y acaricia los pechos quebrados como piedras. En la madrugada, muerta de amor, solo quedan labios indefensos y la luna estalla en pedazos de ausencia terca y amarilla, como la muerte inesperada. Y de aquí mismo dice, esto es para los que dicen que con drogas y con alcohol se escribe mejor. Dice, casi siempre escribo mis mejores versos contra el cielo nocturno brillante de estrellas, cuando de regreso a casa, con la huella vacilante y las neuronas alcoholizadas, mi mente vomita palabras. A la mañana siguiente solo recuerdo que la resaca es una mala furcia para el arte. Y dedicado a Chus Pato, la Premio Nacional de Poesía de este año, que en el año 96 escribió un poema que dice que el verso es una explosión, le dedico yo este poema del año 90. Y dice lo siguiente: el verso es un instante en su máxima expresión de luz, una explosión escatológica convertida en palabras que ni dicen ni dejan decir. Por ejemplo, mierda de mundo. El segundo libro fue el que, publicado en Endimión, La paz definitiva de la nada, de Martín Huarte, es donde he hablado antes del heterónimo. Aquí es donde uso este heterónimo, Martín Huarte. Tiene toda una genealogía en el libro. Juan Van Halen, uno de los miembros del jurado, donde estaba Luis Alberto de Cuenca, Fernando Beltrán y otros miembros ya reputados entonces, por el cual me concedieron el Premio de Poesía Feria del Libro de Madrid. Este libro representa un salto cualitativo para mí porque, claro, mi nombre aparece en El País, en las páginas de Cultura, en El Mundo, ABC y todo eso da más vueltas. E incluso la televisión entra en casa, porque antes los periodistas entraban en las casas, las entrevistas se hacían en las casas de los autores, ¿no? Ahora ya no, ahora ya es de otra forma, completamente distinta. Y de aquí es un libro también de poesía amorosa. Más que de poesía amorosa, yo
Diré que es un libro de desamor, en contraposición luego a otro libro de amor que escribí, el último. Himno para mi herida. Me levanto y camino 20 pasos, 20 pequeños pasos de anticipada vejez, arrastrando las zapatillas como un animal cansado, indiferente. Y mientras tanto enciendo un cigarrillo, miro el cuadro abstracto de un amigo, el desorden de la habitación en penumbra, fotografías de cuando creía ser feliz, libros esparcidos para el tedio del insomnio, medicinas de escasa efectividad dado el caso y una taza de café manchada y vacía. Sigo caminando como un refugiado, 20 pasos a un lado, 20 a otro. Cuento las láminas de madera, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, para no pensar en ti. Porque hubo una vez en que yo tuve una patria y la llamé sol y alegría y eternidad. Un cuerpo para vivir con un hogar entre sus piernas y todas las mañanas un beso de amor, un buenos días y un te quiero, libre, virginal, tierno, secreto. Me detengo ante un espejo y me miro fijamente a los ojos. Ruina, tiempo, derrota. Todo es mío y no puedo más que sentir tanta ternura, tanta piedad como la que sentiré por ese hombre cuando sea viejo. Ahora llega el dolor con su equipaje, pero ¿cómo no celebrarlo si de ti tengo tu pelo, tus labios, todos tus labios, y el recuerdo imborrable de tus pechos pequeños y exactos, y también tus manos, tu voz y tu jadeo formidable? No es casual que tu nombre sea mi inmortalidad. No es en vano que tu cuerpo sea mi universo. Así tu ausencia es mi herida luminosa, y como un perro en este rincón oscuro me lamo con la dulce saliva de mi despojo. Que nadie se acerque nunca para salvarme, tan solo tú, o juro que lo mato. Pero a estas palabras de amor también le pueden seguir perfectamente otras de odio como estas. Que el alma se te pudra como la piel de un leproso y seas presa del más letal de los hielos. Debes saber que el odio también forma parte de este grumoso olvido, y no lo oculto, mujer, no lo oculto. Que por los siglos de los siglos así te embadurnen con esperma y maldiciones. Así sea. Jamás asumiré el castigo de la ausencia ni el destino absurdo de la soledad eterna. Que ahora vuelque todo el asco, que escupa hez y azufre y rabia, no es sino la prueba más clara de que el amor también se quema. Pero juro que, aunque mis amantes vean tu rostro en el mío, no pediré permiso para volver al alegre placer de otros cuerpos. Beberán y comerán de mí, porque yo también soy su cuerpo. Que terminado el vómito se acabe la rabia, que el castigo de los dioses se vaya a joder a otra parte. Del tercer libro, Fundición, es un libro de transición que intenta hacer una composición entre el principio, una intención de suicidio de un hombre, pero que después finalmente se salva. No leeré el primero y el último porque el otro día en Pravia, en un club de lectura de poesía, pues me hicieron leer este poema porque les encantaba y bueno, pues lo voy a leer yo ahora, os lo voy a leer a vosotros. No sé dónde lo tengo. Este es el problema de cambiar a última hora. Aquí está. Se titula Hombres y Mujeres. Hay hombres ahogados en su propio ruido que se masturban sobre la tumba de sus amantes, emboscados ante las ruinas de una mujer o parados en lo alto mirando hacia la nada. Hay hombres asfixiados que no saben si gritar su orgasmo sobre los cuerpos de mujeres sin límite. Hombres quebrados en el yunque de la duda, sonados por el martillo de su espanto, que ignoran cómo sangrar la fragua de su infancia.
Hay hombres clavados para que nunca les pase nada y otros que huyen despavoridos y para siempre. Hombres infectados por banderas, naciones y leyendas y son como férulas, hachas, serpientes asesinas. Hay hombres que viven y matan por amor al dinero. Hay mujeres que nunca tienen tiempo y agazapadas cada noche se van muriendo de pena y en silencio. Mujeres que prefieren la confianza de los muertos antes que hospedar la incertidumbre de los vivos. Hay mujeres que viven de ilusiones y naufragan en el charco turbio de su quietud. Mujeres repetidas, solas y malas, absurdas y cansadas, inútiles como una escuadrilla de hienas en el desierto. Hay mujeres que creen en su independencia por tener un sueldo cada fin de mes. Pero día a día maquillan el estupor de sus caras con la placenta universal de mujeres olvidadas. Y hay hombres y mujeres que ni siquiera saben cómo viven en este corredor hacia la muerte. Hay hombres y hay mujeres, pero que pocos se atreven. Y el último de este libro que os voy a leer se titula En el paraíso, in paradisum. El hombre ha pasado, ha resuelto no despeñarse, no suicidarse, un tema que está muy candente últimamente, que está en los periódicos, que está en el Congreso, está siempre ahí, ¿no? Decía Albert Camus, ¿no? en el mito de Sísifo, que, si no recuerdo mal, que el gran problema de la filosofía que todavía no se había resuelto es el problema del suicidio. Bueno, pues se salva y dice así el poema, dice: y al fin volver al origen para saber de nuevo que hay que empezar quemándolo todo. Abrir la ventana al aire limpio en esta celda que ha sido sueño y pensamiento, romper las tenazas del miedo y entender que la paz se gana en muchas noches de guerra, que un sueño requiere las piedras del insomnio. Ahora sé que cuando deje atrás esta cama, sobre ella arderán los cristales de la memoria, esta fundición de los pequeños infiernos, el cuaderno de la rabia, las horas vencidas, la bendita terapia de la música y el espejo. Y aquí llega ella, radiante, descubierta, para cogerme en la luz compacta de su sueño, esa alquimia de millones de años que late bajo su pecho armado, su mundo sin miedo, ese corazón que rompió el hielo de mi cara. Pero no es difícil huir del miedo, pienso. Lo que me asusta es dejar de tenerlo, hallarme de nuevo altivo y amartillado para el encuentro impaciente con su fuego, en ese temblor que gritamos contra la muerte. Vamos, ven y dime qué hago ahora con todo esto, dónde archivo estas verdades tan inservibles, en qué anaquel escondo tantos te quiero, en dónde guardo el olvido, dónde pongo mi renuncia y estas cartas sin destino. De acuerdo. Dejemos ya esta turba del pasado, pero al menos dime dónde dejo la pistola y qué traje me he visto para esta nueva partida. Porque antes de ti fue el tiempo encerrado en las sombras sin alma de aquellas noches cuando me fui quedando sin esperanza ni deseo, casi vacío, sin futuro. Y ahora solo quiero respirar el oxígeno de tus labios de marzo, mirar tus ojos cómo curan mi asombro y ver tus manos creciendo por mis brazos, anunciando primavera. Sí, la vida es una herida que no duerme, pero a estas alturas, ¿quién puede? Perdón, ¿quién quiere ya saberlo? Mujer, clara estrella en la noche oscura, esto es todo cuanto tenía que contarte. El inquieto tic-tac del paso en el tiempo. Y ahora ya llévame a donde quieras, que contigo así, esta vida me basta. Hubo un momento en que yo quise publicar, aparte de con el servicio de publicaciones del Principado de Asturias, quise publicar en una editorial privada asturiana. Y no crean que me fue fácil, pero al final el equipo de Luna de Abajo, Helios Pandiella y Maribí Ocio, tuvieron a bien contemplar la posibilidad de publicar este libro. Hay libros en poesía que son por acumulación. Y hay otros que son más o menos composiciones temáticas. Este es un libro por acumulación, es decir, uno empieza en una fecha a tener
poemas nuevos y después más o menos los va juntando. Aquí hay poemas de muy diverso calado, poemas de corte, digamos, familiar, una especie de libro de familia. Hay poemas que son ficciones, porque en la poesía también es una ficción, la ficción entendida como esa forma de esculpir en la realidad para encontrar debajo otra realidad, a la manera de un escultor con su buril y su martillo, ¿no? Y hay poemas también de ficciones pues, entre un narcotraficante y un sindicalista, o hay bueno, pues una especie de carta al futuro, a un alumno, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto es un libro que ustedes pueden adquirir en la página web de Luna de Abajo, y no sé si ahí, que han puesto un puesto, creo que también lo he visto al entrar. Voy a leer un poema que me cuesta leer porque, bueno, pues a veces los poemas sí salen de uno, pero a veces uno no pone el 100% de su vida en ellos. En este sí, en este puse el 100% de mi vida. En otros, pues el propio poema, el propio requerimiento y tratamiento del lenguaje, pues va variando la intensidad de la interioridad de cada poema, de cada poeta. Este está dedicado a mi padre y se titula Lagartijas. Voy a intentar no emocionarme, pero si me emociono un poco, pues ustedes me lo perdonan. Padre, ahora que estás ahí dormido, hueso sobre hueso frente al mundo, quiero contarte que ya he dejado de ser un perdido según esa forma tan cartesiana que tenías de decir algunas cosas. Al cabo de los años he fundado otra familia, mi mujer es más joven que yo y me ayuda con estos años que cumplo cada vez con más fatiga. Este país se arregló, pero como decías, a menudo se gripa y lo calan sin remedio. Ahora carezco de tus palabras, aún las recuerdo cuando decías que acabamos como nuestros ancestros, melancólicos y desconfiados como animales en la emboscadura. Cuando ya te ibas, con esa forma de irte tan callada que parecía estuvieses velando los siglos del idioma, en esa obscena patria de enfermedad y cautiverio, de silencio dentro del silencio, mi ira fue cercando las canas de tu barba, odié afeitarte, darte la comida, limpiarte los dientes y también me odié a mí mismo, sano ejercicio de humillación para saber que quererse con la debida consistencia pasa por despreciarse con ahínco y aprender que habrá pólvora y vinagre hasta en la última llaga de esta vida. Sé que el roce entre padres e hijos es siempre la razón emocional de una ecuación difícil. Despejar la incógnita de los afectos, el cálculo de una sospecha, una angustia, el dolor, ese olvido. Por eso, no sabes qué áspero resulta a esta edad caminar por las calles sin tu aliento, no haberte conocido como Dios manda. Ahora, discúlpame, es tiempo de pasar las hojas del calendario y seguir. Tú me enseñaste que a las lagartijas siempre les acaba creciendo la cola. Por lo demás, gracias por dejarme estos genes y tus deudas abonadas. Sabes bien que estas palabras nunca saldarán las mías contigo. Y bueno, pues terminamos con el libro, seguramente para mí más feliz, porque publicar en España con Hiperión pues significa publicar en seguramente la mejor editorial, cumple este año 50 años, hay otras editoriales, pero yo creo que en ella se puede encontrar un panorama. Este es el número 845. La cantidad de autores que han pasado por aquí es increíble. La calidad, además de que Hiperión se ha dedicado también a traducir poetas orientales, japoneses, traducciones de clásicos ingleses, franceses, etcétera, etcétera.
Con él conseguí el año pasado el Premio Jaén de Poesía, Una noche o la mecánica corrosiva de los cuerpos celestes. Es un libro de amor que aparece in media res, es decir, es un hombre y una mujer que se aman y de repente deciden tener una experiencia diferente, bajo unas premisas distintas, y se ven una noche. Y este es el resultado de una serie de instantáneas que se van viendo en la noche, se quedan entre ellos, el uno al otro se llaman, él llama, extraña a ella le llama amor, y cada poema, cuando se ve amor o se ve extraña, da la señal de quién está hablando. Y en algunos otros poemas pues pueden estar hablando los dos. No los voy a destripar el libro porque la historia tiene su final, pero después de ese final se aclara con un último poema toda la historia. Es decir, tiene un giro inesperado. Voy a leer. Este poema se titula... tiene una singularidad, y es que todo el poemario, que no tienen títulos en el frontal del poema, arriba del poema. Los títulos de cada poema aparecen al final. Y esto lo hice así, pidiendo disculpas de antemano al lector, porque creí que así iba a ganar en la narratividad del texto. Este se titula Audacia y dice: altas arden las horas esta noche, como flamas en la hoguera que brinca y se engolfa en los enigmas del aire. Son corpúsculos de ascuas y ceniza, un crepitar que eriza nuestra sangre y nos lanza y expulsa del paraíso. Amor, ¿qué queda a la hora de la verdad? Solo un sin Dios, un hombre y una mujer furtivos traficando con el tiempo. Somos la última audacia, innumerables como la arena libia o las estrellas, la ebria noche del mar, la sed del viento. El único momento en todo el libro en el que se aprecia la unión carnal del hombre y de la mujer se titula La mecánica corrosiva de los cuerpos celestes. Este poema explica por qué la segunda parte del título del libro, Una noche o la mecánica corrosiva de los cuerpos celestes. Y dice: no hay riesgo en desnudarse, hay ansia, misterio, incertidumbre. Dos membranas que imprevisibles se desbordan y atraen, se funden y penetran, alteran el mundo. Después, mientras rumio esta fatiga de silencio como un atleta desfondado, me sorprende el rubor de tu cuerpo que solo revelas cuando me hablas. Mi ser desnudo, me dices. Entonces veo tus desiertos y cicatrices, la oscura sombra de tu alma en pie de guerra. Y al igual que el espacio-tiempo se deforma desviando y acelerando nuestros cuerpos, la noche nos dicta su principio inexorable, la mecánica corrosiva de los cuerpos celestes. El otro día también una mujer empezó una lectura delante de mí y me dijo que este poema que le había encantado, porque decía que hablaba de una forma muy natural del amor, y porque yo no le dije que me explicara nada de sus actividades amatorias, pero ella dijo que sí, que esto ocurría. Esto es la historia de un pis y se titula Biología. En la levedad del silencio, tras habernos reconocido en la espuma de la noche, yago como un dios borracho sin más reino que esta anarquía. Dos cuerpos colmados y sin amarres, las huellas de tus manos aún prendidas en el arrecife demolido de mi espalda. Y siento deslizarme por un ensueño que, la verdad, yo no sé quién sueña, si yo que vivo en el entresueño o tú que abrazas mi escalofrío. Pero al desvelarme descubro que he perdido la ebriedad y los dones de tu cuerpo, que desde las sombras del baño el rumor de un hilo de almíbar me sugiere que atienda.
las magnitudes de tu biología. Y voy a ir terminando. Yo os leo el último poema, digamos que es el antepenúltimo. Este es el que da fin a la historia, pero el libro no termina ahí. Se titula Carta de amor. Existió un momento en esta noche soberana en que pudimos abrazar aún más el fuego, pero nos rendimos a los pliegues de su reino, a sus sombras y altos reflejos. A cambio fuimos horas sin miedo, noche lunar y alucinada, como aseguran que son los amores sin tiempo. Aquí están las esquinas del viaje, las entrañas que nos condecoran, dañadas pero orgullosas. Ahora ya no quedan palabras ni pomadas que alcancen a nombrar ni curar esto que somos. Seremos la calma y la lumbre, sin esperanza. No habrá penas o epitafio. Tan solo este adiós, igual que un pan duro que se roe con amor. Y quisiera terminar la lectura con un poema que escribí pues ya hace mucho tiempo, no sé cuándo, que publiqué en este libro. Y durante un encuentro en Pravia, quizá el encuentro más bonito que yo he tenido, está aquí mi amigo Rubén, que participó también. Yo no sé si habrá sido el mejor también para ti, para mí desde luego lo fue. ¿Dónde estábamos? Lo tengo aquí, se celebraban los 10 años de la Asociación de Escritores y bueno, hubo un montón de mesas muy interesantes. Estaban Julio Rodríguez, Rubén Rodríguez, José Luis Piquero, Juanjo Barral, Carmen Borja de Barcelona, Ricardo Labra, Luis García Montero, Miguel Rojo, Fernando Beltrán, Esperanza Ortega, Luis Alberto de Cuenca, Joan Margarit y Félix Grande. Como ven, la nómina de premios nacionales y tal, pues es abrumadora. Por supuesto que hay muchos más poetas muy buenos, ¿no? Pero bueno, había aquí una nómina interesante. Y cuando leí el poema, cuando a mí me tocó, después, cuando ya íbamos a cenar, se me acercó Alicia Mariño, que es la mujer de Luis Alberto de Cuenca, y me dijo, oye, ese poema que has leído es una maravilla. Dije yo, pues muchísimas gracias. Y después, un poco más tarde, ya en la cena, Javier Reverte, que conocerá bien mi amigo Manolo Herrero, me dijo, oye, qué bien has leído ese poema. Y en fin, la persona a la que iba dedicada pues se acercó y me dio un beso. Y dije yo, joder, pues debe ser que más o menos está bien escrito el poema. Y bueno, pues yo quería terminar con este poema. Se titula Bajo las estrellas. Y dice, cuando lleguen los años y en mi cara veas los ojos perdidos en el mar de la memoria, y la ceniza a punto en los labios de mi boca, posa los tuyos en la mía y di tu nombre. Antes del último segundo hervirá mi sangre. Celebraré nuestra historia e iré del fuego original al tiempo y mineral destino. Que el viento me esparza y tu sonrisa, vuestra sonrisa, me cobije. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que nos deja sin palabras. Bueno, yo tenía aquí unas cuantas preguntas para hacerte. El tiempo también se ha echado un poco encima. Lo siento, culpa mía. Entonces, no, qué va. Es mucho más interesante lo que tú has hecho que lo que yo pienso preguntarte y las respuestas serán interesantes. Pero bueno, para dejar luego después un espacio también para el público, yo te iba a preguntar lo primero sobre este último libro tuyo de poemas que por lo que, entre otras cosas, por lo que se lee como una historia y
¿Por qué lo hiciste así? Además, no cuenta con el título en cada poema, como has dicho, sino al final, ¿por qué lo has estructurado así? ¿Por qué lo has hecho así? Pues es una pregunta muy interesantísima desde el punto de vista del autor, por cómo se genera un libro. Porque, bueno, lo escribes, lo publicas, etcétera, pero después uno empieza a pensar dónde se origina el rapto, ¿verdad? Y pensando, tirando del hilo, resulta que hace ya bastantes años, yo un día quedé con Fernando Beltrán en Madrid y fuimos a comer. Y después de comer pues nos dimos un paseo y acabamos en la calle, cerca de Ferraz, en la calle Altamirano, paseando por allí, jiji, jaja, mira, pues, y ahí había una placa. Y la placa decía, aquí vivió y compuso el insigne poeta Luis Rosales, La casa encendida. Salió una chica del portal, le dijimos, oye, haznos unas fotos y demás, y tengo las fotos. ¿Qué era lo importante de todo esto que yo leí de esa placa? El verbo compuso. Yo no había compuesto nada. Fijaros que la poesía es lo más. Ayer estuve en la presentación de un libro, Surcos Sonoros. La poesía es lo más musical que hay, lo más parecido a la música, porque todas las palabras, las sílabas, cada letra tiene una forma de interpretar, hay un ritmo que hay que seguir. Yo soy incapaz de escribir o de dar por terminado un poema que a mi oído no le suene bien. Y esa idea de composición, de totalidad, que puede asemejarse, que sea semejante no significa que sea igual, era como crear una sinfonía, una obra total. Y me di cuenta cuando yo tenía un poema, hay dos poemas largos, uno de ellos lo leí en León, en un monasterio ya desacralizado, que fuimos allí una serie de poetas, y mi mujer un día me dijo, oye, vamos a ir a ver la exposición de Luis Fernández, y la vimos primero en el Masaveu en Madrid, pero ya antes habíamos ido aquí al Museo de Bellas Artes y me había enseñado este cuadro de Luis Fernández. Y es una composición también, es una composición a partir de la cual yo escribí otro poema. Y yo me di cuenta que ahí tenía una historia que podía, a través de esos dos, del poema grande y de este poema que nace a partir de la necesidad de explicar el creador, que es la vela, que es la llama, con su objetivo, que es la flor, la belleza, lo absoluto, ese encuentro, y ese encuentro progresivo hacia la luz que va desde la noche completa, la tinta negra que va matizando el color hasta una noche más clara. Me di cuenta que ahí había una posibilidad de componer realmente, y componer para mí significaba que todas esas instantáneas, cada uno de esos poemas tenía que ir enlazado, tenía que tener vasos comunicantes entre unos y otros. ¿Por qué? Pues porque el amor para mí es ya, a mi edad, es algo más que un sentimiento. Puede que antes era un sentimiento o una pasión. Para mí el amor hoy por hoy es un éxtasis, y es para conseguir ese éxtasis, porque soy un drogadicto de ese éxtasis del amor, eso hay que trabajarlo día a día, y eso conlleva una relación de eterno retorno al amor. El amor hay que trabajarlo hora a hora, día a día, segundo a segundo. Esto, ¿cómo se traduce a la hora de hacer esa composición? Pues he utilizado un elemento que es que el último verso del último poema refiera al último verso del primer poema. De tal manera que siempre el amor está dando vueltas, retornando a un mismo sitio, pero como decía Nietzsche, ese eterno retorno, pero para mejorar, para hacerlo mejor, ¿no? Y cada vez que das esa vuelta, ese retorno, es ese éxtasis
el que yo he querido trasladar con esta composición, ¿no? Voy a ser entonces un poco indiscreto, tanto en tus novelas como en la poesía. Sí. No escribes demasiado sobre el amor, un tema que posiblemente está muy manoseado, muy gastado en cierta medida. Sí, no lo había pensado, sí. No es indiscreción, sí, pero a ver, es lo que digo, ¿no? El amor lo he usado mucho y son vasos comunicantes. De hecho, José Luis Piquero, que me presentó hace muchos años este libro, dice que este libro estaba conectado con mi primer libro, El amor inútil. Es verdad que el amor está manoseado, pero lo que está manoseado es el sentimiento del amor. Y además está tratado a veces con un exceso de solemnidad o un exceso de cursilería, incluso a veces con miedo y a veces a veces teniendo simplemente una ocurrencia, ¿no? Pongo estos 4 parámetros porque si logramos hacer del amor algo que vaya más hacia el centro, hacia el numen de la poesía, nos daremos cuenta que un buen poema de amor estalla por motivos muchas veces muy ajenos a lo que pretendemos y sobre todo no están, como tú dices, sobados, ¿no? Sino que se alejan de todo esto. ¿Y cómo se puede conseguir o cómo he intentado yo o cómo me acerco al amor? Me acerco intentando no ser solemne en el amor. ¿Y cómo consigo eso? Pues normalmente trabajando el ritmo, ya sea en las novelas o ya sea en los poemas. Intento alejarme de la cursilería, como atendiendo a los clásicos. Intento que no haya esas ocurrencias, sino intentar lo que hace la poesía, conseguir hallazgos. Y sobre todo alejarme del miedo incluso a caer en estos 3 factores que he hablado. ¿Y cómo consigo eso? Pues como diría Danton, el revolucionario, ¿no? Audacia, audacia y audacia. Eso es lo que tiene que hacer un escritor, enfrentarse, creo yo, o por lo menos yo lo intento en la medida de mis posibilidades, ¿no? Ser audaz y no tener miedo a hablar del amor desde distintas perspectivas, ¿no? Bueno, antes de dejar ya al público, has hablado de novela, poesía. ¿Cómo afrontas 2 géneros distintos? ¿Cómo afrontas el escribir en estos géneros? ¿Hay vasos comunicantes entre ambos géneros? Sí, pues acabo de decir que sí, los hay. A ver, para mí la poesía tiene que tener una tensión absoluta. El poema tiene que estar... es como un puente que cruzas y ese puente, todos los tirantes tienen que estar muy tensos. No puede fallar nada porque tú lo que quieres es que el lector pase de un sitio a otro. Y si eso falla, pues en algún momento el puente empieza a moverse y el lector se va a sentir inseguro y no va a querer pasar al otro lado. Y lo que tratamos, tanto en poesía, sobre todo, es que el lector trascienda, vaya más allá, vea, ¿no? Es decir, era aquella frase de Rimbaud, cerrar los ojos para ver, ¿no? Al lector le estamos pidiendo que crea en nosotros, que cierre los ojos y que pase hacia allá, ¿no? Entonces, vasos comunicantes, sí, vamos a ver, yo hago una prosa, sobre todo en el último libro, una prosa poética. No lo confundamos con los poemas en prosa. El poema en prosa tiene otro aire, tiene más aire que el poema solo, pero en la prosa poética, no os voy a leer porque si no ya os voy a agobiar, pero hay momentos en los que en el último libro, en Entra sin miedo en la luz más antigua, hay 2, 3 momentos que yo dije, pues aquí lo pongo todo y aquí os vais a enterar, aquí voy a poner poesía para que... ¿Por qué? Porque al final, con ese elemento en clave poética, haces que también
la página se eleve, ¿no? El estilo también sube y le metes un octanaje, es como meterle pues, gasolina de 98 o de 95 al coche, ¿no? Pues sube, claro. ¿Hay alguien que quiere intervenir? ¿Hacer una pregunta? ¿Y quién? Mira, don Francisco. Una pregunta más bien geográfica que fue. Don Benito está al lado de Medellín, la patria de Hernán Cortés, o cerca, ¿no? Muy cerquita, sí. Sí, sí. No sé exactamente a cuántos kilómetros, pero debe de ser como 5 o 6 y casi en línea recta. Recuerdo pasar por Medellín, estar ante el monumento de Hernán Cortés hace siglos ya casi, y luego pasar por Ciudad de México y ver en el Palacio Nacional, habiendo visto el monumento triunfal de Hernán Cortés, ver cómo lo pintó Diego Rivera en los murales del Palacio Nacional de Ciudad de México, me traumatizó verlo. Anda. Un poco, porque lo pinta con una perfidia, en fin, con una mala intención de desacreditar a un señor que no era un analfabeto como Piedad, sino que tenía mucha formación, por lo visto, y perdón por ese comentario tan geográfico y escasamente, nulamente poético. No, no, a mí me parece muy poético y viene muy a cuento porque la geografía también es política y la política y la geografía combinadas pues también pueden dar lugar a poemas. En este texto, no quiero meterme en berenjenales donde nadie me llama, pero hay una parte que se titula Ronda de Noche, que no Noche de Ronda, y donde los dos amantes, el hombre y la mujer, digamos que se defienden ante el mundo que les ha tocado vivir. Hay que responder ante las agresiones que nos tocan. Y usted tiene toda la razón por enfadarse ante una cosa así, porque a usted le molesta. Habría que contextualizar perfectamente la figura de Hernán Cortés y bueno, procurar un diálogo con México para que estas cosas bueno, se lleven por el mejor de los caminos, ¿no? Así que me parece muy acertado porque ¿qué no es poesía si se quiere pensar, por ejemplo, en términos históricos? Pues Gabriel Celaya, Blas de Otero, hemos tenido aquí a mucha gente, el propio Ángel González, tanta gente que, Félix Grande, que se han dedicado a hacer poemas políticos y que tanto sirven. Bueno, tú empezaste también con la poesía, es un arma cargada de futuro, ¿no? Así que es bien recibida. No hay más atrevido, aunque sean geográficas las preguntas. Pues hay una cosa que has dicho en tu intervención. Dices, dice que eres un hombre adventicio, extraño, en movimiento perpetuo, provisional. ¿Cómo se refleja esto en tu obra? Pues se refleja de varias maneras. Yo creo que estoy bastante influenciado por una lectura que hice que me dejó impactado, que fue de Robert Musil, El hombre sin atributos. Y me dejó bueno, la huella de la orfandad. Pero más allá de eso, es decir, yo he contado al principio como justificación que mi familia, pues hasta que yo casi terminé la carrera, estuvo yendo de un sitio a otro geográficamente. Y eso se nota en mi obra porque en las tres novelas hay viajes. Los protagonistas están viajando continuamente. Se sienten bien siendo extranjeros. Se sienten bien siendo extraños. Se sienten bien como esa novela que te dije antes, que no recuerdo, de Teju Cole, que es un norteamericano negro que ha vivido en Alemania y se siente bien siendo negro en Alemania, ¿no? Entonces,
esa idea de viaje, de estar de paso continuamente, es la que me hace sentirme bien. Esto no quiere decir, obviamente, pues lo que decíamos, lo que decías bien al principio, ¿no? No descarto, vivo en Oviedo, pero no descarto cambiar de escenario, que casi suena a epitafio, ¿no? Aquí ya hago, pero no, pero puede que me vaya a otro sitio. Puede que me vaya a otro sitio. Bueno, pues también es un juego literario. A veces hay que dar margen a buscar el hueco, el nicho donde el autor se mueve. Hay autores que les encanta tener su lugar y escriben de ese lugar, ¿no? Como Faulkner, como el colombiano, como Márquez, como algunos amigos, como Fernando Fonseca. Bueno, pues, respetabilísimo. A mí me gusta todo lo contrario. Me gusta abrir el objetivo y caminar libremente, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces le vamos a hacer la última pregunta. Es también un poco indiscreta la pregunta. Pues me voy ya. Ya me voy ya. Con el boom de la novela y con el éxito de la novela y que la gente lee sobre todo novela, muchas veces se habla de la poesía como algo aburrido. ¿Tú esto frente a la novela, cómo lo aprecias? Porque además escribes poesía, escribes novela. ¿Cómo lo sientes? Tú eres demócrata igual que yo. Sí. Vamos a hacer una cosa. Sed sinceros. Que levanten la mano los que se han aburrido hoy escuchando poesía. ¿Sí? Si está clarísimo. Está clarísimo. Hay quien dice. No, hay una cosa. No, aparte de la broma. Es verdad que mucha de la culpa la tenemos los poetas. Nos hacemos aburridos a veces. Cada poema, como me han dicho mi editora de mesa, que es mi mujer, me dice, es que cada poema tiene que tener un hallazgo. Y es verdad, cada poema tiene que estar tan concentrado y tan tenso que no puede fallar en ningún sitio, porque pierdes al lector. Ojo, también pongamos las cosas en su sitio. También es que hay lectores que no saben leer. Por lo que sea, pues porque no se les ha enseñado, porque empezaron por mal lugar. Entonces es una combinación de ambas cosas. La poesía, lo he dicho antes, lo que no debe caer nunca, desde mi punto de vista, es ni en la solemnidad, ni en la ocurrencia, ni en la cursilería, sobre todo. Entonces, bueno, hay que llegar siempre a una entente cordial entre que no se nos vaya la olla a los escritores, a los poetas, y escribir de cualquier cosa. Es verdad que la historia de la poesía, como de la literatura, ha dado artefactos pues muy variados. Artefactos que muchas veces son incomprensibles, como el taller de literatura potencial y otras muchas, Mallarmé, por ejemplo, ¿no? Pues también hizo sus cosas, que hay gente que le das eso y no lo entienden, pero también ocurre en la narrativa, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso en el que hay, igual que en el arte contemporáneo, hay propuestas que hay mucha gente que va y no lo entiende, ¿no? El caso de aquella anécdota que yo no sé si es verdad o no, ¿no? Que cuentan que Picasso en París estaba exponiendo y pasa por detrás de dos mujeres y dice una a la otra, dice, pues yo, chica, este cuadro abstracto no lo entiendo. Y entonces Picasso, que era su obra, se acerca y le dice, oiga señora, ¿a usted le gusta el jamón ibérico? Y dice, sí, ¿y lo entiende? Pues un poquito es lo mismo, ¿no? Es decir, muchas veces también debemos quedarnos con una idea, cuando escuchamos poesía o cuando la leamos. Decía Jacques Derrida que el poeta tiene que correr el riesgo de que el poema no se entienda. Y si no tiene ese riesgo, no es poesía. Derrida es verdad que se concentraba solo en el texto, ¿no? Miraba, esto es el texto y a mí déjame en paz de cualquier otra cosa. Pero bueno, en definitiva, yo creo que yo por lo menos me lo he pasado... Aquí no se ha aburrido nadie. Yo me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias a Tribuna Ciudadana por el placer que nos dais. Gracias. Perdón, antes de terminar,
Antes de terminar, dos cosas. Javier está aquí, si alguien quiere que le firme algún libro, pues todavía tenemos unos minutitos para estar aquí. Y luego, como siempre, en tribuna, al terminar la charla y marcharnos, iremos al Hotel Ramiro I a una cena muy informal, que toda persona que quiera asistir puede hacerlo, lógicamente cada uno a coste propio, pero bueno, están invitados todos. Muchas gracias y Javier, enhorabuena y gracias por estar aquí.